Buenos días a todos. ¿A quién ha dicho que sí, que valía la pena orar? ¿Por ahí detrás? Ah, bueno, pues ya está. Ya hemos llegado a la conclusión. Pero vamos a ir un poquito más allá. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que os detectan una enfermedad terminal, ¿vale? Una enfermedad terminal. Y os dicen que os tenéis que tomar todos los días una pastillita y que esa es la única solución para que no termine vuestra vida, ¿vale? Entonces, todos los días deberías tomarte esa pastillita. Si algún día falta esa pastillita, morirás. Pues en definitiva, esa es la pastillita que nos traemos hoy, ¿vale? La oración. ¿Vale la pena orar? Pues nos vamos a acercar... Esto que no se caiga, ¿eh? Compórtate. Va, que habías quedado muy bien. He tenido toda la noche a las niñas trabajando para que hagan eso. ¿Vale la pena orar? Pues vamos a acercarnos al pasaje de Mateo, capítulo 26. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es muy, muy interesante. Dice, fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudisteis permanecer despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estad alerta y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Me impresiona esa oración. Para mí es estremecedora, se me pone la piel de gallina, porque es un momento, una oración especial. Cuando hablamos de la oración, que hoy vamos a hablar de la oración, nos damos cuenta que la oración es algo importante para nuestras vidas. Seguramente si os pregunto, diréis que sí, ¿verdad? Es vital, es crucial, porque lo vemos en la vida de Jesús. Cuando nos acercamos a la vida de Jesús, vemos que Jesús dedicaba tiempo a la oración en su cotidianidad. Se levantaba pronto y se apartaba para ir a orar. A lo mejor era de noche y a sus discípulos les decía, ir avanzando, ir yendo, que yo me quedo orando, luego ya os alcanzaré. Seguro que algún pasaje os recordáis, ¿verdad? Pero además vemos que es importante porque los discípulos de Jesús se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos, maestro, a orar. Y sale esa gran oración que es el Padre Nuestro, de la cual tenemos mucha referencia para nuestras vidas. Luego, por otra parte, vemos muchísimos textos a lo largo de la Biblia donde hay personajes que tienen unas tremendas oraciones que se han quedado en nuestra memoria. Y por supuesto nos damos cuenta que es importante la oración porque cuando nos acercamos a la palabra del Señor hay muchísimos versículos que nos animan, que nos retan, que nos motivan a mantener la oración viva en nuestras vidas. Sin embargo, hay algo que ocurre. Realmente la oración, según los grandes expertos, yo no tengo ni idea, pero según los grandes expertos, la oración sigue siendo una asignatura pendiente en nuestras vidas. ¿Es así o no? Es una asignatura pendiente, porque muchas veces la oración, más bien lo que nos genera es frustración.
nos genera confusión. Y os hago algunos comentarios sobre la oración. Fijaros, tengo la idea de que la oración es un acto espiritual, curiosamente desconectado del resto de mi vida. Por un sentido del deber le dedico un tiempo, a veces de buen grado y a veces no. Y luego me entrego a los negocios reales del día. Por tanto, he llegado a ver la oración como algo parecido a un ejercicio de precalentamiento y no como un fin en sí mismo. Es un comentario de Philip Yancey, en sus inicios cuando estaba estudiando el tema de la oración. Otro comentario dice, entre todas las actividades a las que se dedica el creyente y que forman parte de la vida cristiana, ciertamente no hay ninguna que cause más perplejidad y suscite tantos problemas como esa actividad a la que llamamos oración. Martin Lloyd Jones. La oración les parece a algunos, como dice George Buttrick, un espasmo de palabras perdido en medio de una indiferencia cósmica. No sé si os sentís identificados, pero en alguna ocasión... La paradoja de la oración, esta es muy interesante, la paradoja de la oración es que exige un esfuerzo serio, a pesar de que solo la podemos recibir como un don. No podemos planificar, organizar ni manipular a Dios, pero sin disciplina cuidadosa no podremos recibirle tampoco. Comentario de Henry Nouwen. Y es que, fijaros, la oración es algo que aprendemos por imitación. Desde, bueno, los que habéis nacido en una iglesia ya de bien pequeñitos y habéis ido creciendo en la iglesia, pues en la escuela dominical habéis ido escuchando a los profesores cómo oraban, habéis escuchado a vuestros padres, habéis escuchado a amigos y demás, y vais aprendiendo a orar. Y luego, pues si habéis leído algún texto, habéis leído la palabra de Dios, pues aprendemos la oración así. Pero los mayores, los que hemos llegado un poco más tarde a la iglesia, nos ha pasado lo mismo. Hemos ido aprendiendo, fijándonos, ¿no?, cómo ora este, cómo ora otro, y leyendo, y vamos interiorizando y, digamos, apropiándonos de ciertas expresiones. Así aprendemos a orar. En definitiva, es un aprendizaje como la gran mayoría de las cosas de esta vida, por ensayo y error. Ensayo y error. Y vamos viendo lo que nos funciona, lo que no nos funciona, lo que se nos acomoda más, lo que menos se nos acomoda, de manera que la realidad es que al final aprendemos sobre la oración por ese ensayo y error, pero también nos genera frustración, porque al final genera un desequilibrio y no aprovechamos bien los beneficios ni entendemos bien lo que es exactamente la oración. Esa frustración muchas veces viene porque tenemos conceptos sobre lo que es la oración o lo que debería ser la oración que chocan con nuestra experiencia de la oración. Y eso nos genera frustración y nos genera confusión. Y la realidad es, cuando nos pasa eso, ¿qué hacemos? Algo que nos suele pasar es que miramos para otro lado. Bueno, Dios sabrá, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, Dios sabrá. Y seguimos nuestra vida, pero eso va mermando nuestra relación con Dios, si no somos capaces de afrontar. Y me encanta cuando nos acercamos a los salmos o nos acercamos a otros personajes, porque los salmos es brutal la cantidad de oraciones que hay que son muy confrontadoras, que se acercan a Dios diciendo, pero ¿hasta cuándo no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacerme caso? Por ejemplo, cuando Job también ora, se atreve a ir cara a él. O Jonás. ¿Os acordáis que cuando Dios envía a Jonás a hablar a Nínive y a regañadientes al final acaba yendo? Y cuando por fin comparte el mensaje de esperanza para los ninivitas, ¿qué es lo que le pasa a a Jonás? Se enfada con Dios. Se enfada. ¡Ja! Ya sabía yo que ibas a tener misericordia de ellos. Se enfada. Porque la realidad es que la oración requiere de honestidad, de sinceridad, de ser capaces de mirar en nuestro interior y ver esas cosas que realmente nos rechinan y no dejarlas ahí, sinceramente, que se vayan apagando o callando. Bueno, ya así eso, no. Requiere de confrontación, de acercarnos a la palabra de Dios, de descubrir y de indagar cara a Él. Así que, con vuestro permiso, si encendemos, vamos a hablar de la oración
¿Vale la pena orar? Y llega el gran misterio. ¿Le vas dando, Max? Esto es como la oración a veces, ¿eh? A veces parece que funciona, a veces parece que no funciona, pero siempre surte efecto. Vale la pena esperar. Max, ¿le puedes dar, porfa? Es un intercesor. ¿Le puedes seguir dando? Ah, vale. No, hacia adelante. ¿Otra? ¿No va hoy? Bueno, pues simplemente vamos a ver 3 puntos. No, tiene que haber otra. Vamos a ver 3 puntos que son, ¿qué es la oración? Perfecto. El ser capaces de apartarnos y contemplar a Dios. Y por último, va a ser la oración sin respuesta, ¿vale? Mirad, necesito que proyectéis porque además ahora van a haber unas definiciones. En definitiva, ¿qué es la oración? Os lanzo la pregunta, ¿vale? Así, mientras les vamos dando tiempo. ¿Sí? ¿Le puedo dar ya? Nada, sigue sin hacerme caso. Bueno, ¿me podéis decir qué es la oración para vosotros y así mientras vamos haciendo tiempo? ¿Qué es la oración? Una conversación personal con Dios. Una conversación personal con Dios. ¿Qué más? Sin vergüenzas. He dicho sin vergüenza, ¿eh? Contarle todo aquello que te pasa. Contarle todo aquello que te pasa. Esperar que responda. Y sigue apareciendo todo el rato la misma diapositiva. Esperar que responda. Cuando tú le cuentas, esperas que responda. Ajá. La comunión, oración sin efecto. Bien, ahí estamos. Vale. ¿Por qué se va hacia atrás? Ah, seré yo. Seré yo. Porque hay que aprender cómo funciona. ¿Vale? ¿Qué es la oración? Pues sí, como estamos diciendo, la oración es una relación personal con Dios. Mirad, os paso varias definiciones que son completas y muy interesantes. La oración es la única entrada al genuino conocimiento de uno mismo. Es, además, la mejor manera para experimentar un cambio profundo, el reordenamiento de nuestros afectos. La oración es como Dios nos da muchas de las cosas inimaginables que Él tiene para nosotros. Ciertamente la oración hace que sea seguro para Dios darnos muchas cosas de las que más deseamos. Es la manera en que conocemos a Dios, y fijaros qué interesante, el modo en que, a fin de cuentas, tratamos a Dios como Dios. La oración es la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida, de Timothy Keller. La siguiente, que también es muy interesante. La mayoría de mis luchas en la vida cristiana giran siempre alrededor de 2 temas. ¿Por qué Dios no actúa de la manera que nosotros queremos que actúe? ¿Y por qué yo no actúo de la manera que Dios quiere que actúe? Brutal. La oración es el punto preciso en el cual se encuentran estos 2 temas. Para la oración hemos dicho que necesitamos ¿qué? Sinceridad, honestidad, y esto justamente es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? La necesidad que tenemos de confrontar por qué Dios no actúa como quiero, espero, me gustaría, y por qué yo no actúo como me gustaría que Él actuara. Pero vamos a acercarnos ahora a la parte de apartarse y contemplar. Mirad, hemos leído el texto donde Jesús se apartaba, ¿vale? Dejaba a sus discípulos y les decía, vamos, quedaros aquí, me voy a orar. Se lleva a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y se aparta para orar. Pero hemos visto a Jesús que no es ni en una ocasión ni en 2 ocasiones las que se aparta. En muchos momentos se levanta de madrugada para orar, como ya hemos dicho, en otros momentos se acuesta tarde para ponerse a orar. Pero lo que me doy cuenta es que la oración requiere
de apartarse, de apartar un tiempo. Y apartar ese tiempo es difícil en estos momentos. Vivimos en una época de mucho estrés, de mucha velocidad. Queremos hacer más cosas. Además de que queremos hacer más cosas, muchísimas más cosas llaman nuestra atención. Tenemos una maravilla de tecnología que es nuestro móvil, que está constantemente lanzándonos avisos. Un WhatsApp, un mail, una llamada, las noticias, quien tenga las redes sociales, Instagram, Facebook, están captando. Y a ver si os sentís identificados. En el momento en que me encierro en mi cuarto para dedicar tiempo a la oración, acuden a mí un sinfín de responsabilidades y tareas pendientes que reclaman mi atención. ¿Os sentís identificados? ¿Sí? Bueno, esto que parece el siglo XXI, de este momento, es el comentario de un monje encerrado en su monasterio en un cuarto. Es decir, no es una cuestión de ahora. No es una cuestión de actualidad, de decir, es que la vida, el estrés, no. Es una cuestión de que al final, por una parte, es una batalla espiritual, donde tenemos esa lucha, porque la oración no es algo natural. Muchas veces tenemos el concepto de que la oración es algo natural, como hemos sido salvos, como hemos conocido a Dios, como somos agradecidos, pues entramos con esa facilidad y con esa sencillez a poder entrar delante de la presencia. No, la realidad es que no. Por eso tenemos que ser muy... ¿cuál sería la palabra? Intencionales. Necesitamos apartar tiempo en nuestras vidas para dedicarnos ¿a qué? A contemplar quién es Dios. En el Salmo 46 está describiendo una serie de circunstancias que pueden pasarle al pueblo de Israel. Y en el versículo 10 dice, quedaos quietos y ved que yo soy Dios. Quedaos quietos y ved que yo soy Dios. La oración trata de eso, de ser capaces de apartar un tiempo con intencionalidad para descubrirle a Dios, a través de su palabra, por supuesto, a través de su palabra, a través de la vida de Jesús. Es importante descubrir a Dios a través de la vida de Jesús. Es la única forma de descubrir a Dios a través de la vida de Jesús. Pero sobre todo, en tu vida. Descubrir cómo Dios está obrando en tu vida. Porque muchas veces se nos olvida. Nos damos cuenta de que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha provisto de muchísimas cosas, pero si no somos capaces de parar, de mirar y de descubrir cómo Dios está obrando en nuestras vidas, de cómo Dios nos está bendiciendo, de cómo Dios nos está guardando, nos comportamos como esos niños malcriados, caprichosos, que se enfadan y cogen rabieta como si sus padres no les proveyera de nada, ¿no? Y que más me merezco yo, merezco que me quieran y merezco que me perdonen. Y la realidad es que sus padres les están amando y les están dando todo. Pero son inmaduros y no se dan cuenta de todo el amor y de toda la misericordia. Pues eso es lo que nos pasa. Si no somos capaces de parar y de ver cómo Dios ha obrado, si no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo, no seremos nunca agradecidos y nunca descubriremos. Y por eso he elegido el pasaje de hoy. Porque, entre otras cosas, fijaros lo que dice Jesús. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Si no apartamos tiempo para contemplar a Dios, no podremos descubrir todo lo que Dios es, todo lo que Dios nos ama, todo lo que Dios quiere para nosotros. Jesús bebió esa copa amarga por ti. Cogió la cruz y ocupó tu lugar. ¿Sabes para qué? ¿Para salvarte? ¿No? Para salvarte, bueno, sí. Cogió y bebió esa copa amarga para tener una relación personal contigo. Para poder tener una relación personal contigo. No buscarle en oración, no descubrir eso. Es dejar la cruz y no hacerle el caso que se merece. Y no podemos descubrir ese amor y esa pasión. La oración
sin efecto. Seguimos con el pasaje, porque, fijaros, estamos muy personalizados con las diversas oraciones. Y aquí quiero tirar de vuestra memoria, de esas oraciones impactantes que vemos y descubrimos a lo largo de la Biblia. ¿Cuáles os llaman la atención? Así, de primera. A mí una de las que me impacta muchísimo es la de Elías. ¿Os acordáis de Elías, la oración de Elías? Cuando de repente dice, voy a ir a por los 400 sacerdotes de Baal. Y de repente coge y dice, venga, va, reto, a ver cuál es el Dios verdadero, si el vuestro o el mío. Y coge y dice, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a coger 2 altares, uno es el que voy a preparar yo y otro lo preparáis vosotros. Y entonces empiezan los de más de 400 sacerdotes de Baal, empiezan a danzar, a gritar, a bailar, a mutilarse, haciéndose cortes, tirando sangre. Es un poco desagradable, ¿vale? Pero es lo que pasó, es lo que pasó. Y no pasó absolutamente nada. Lo único que sirvió es para que Elías, que era un poquito canalla, se burlara de ellos. Se lo pasó pipa burlando de ellos. ¿Vale? No ha pasado nada. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? Que Elías coge, ya tiene ahí su leña, tiene ahí su sacrificio, y dice, ahora voy a presumir un poquito. Y empieza a tirar agua, moja la leña, moja la carne, y cuando ya aparece dice, no, más agua por todos los lados. ¿Y qué hace? Una oración y desciende fuego y lo quema todo. Esas oraciones son impactantes. Impactantes. Qué pasada, qué maravilla, qué respuesta. No como el mando, que estaba ahí. Qué maravilla de oraciones. Seguro que en nuestra retina del cerebro tenemos alguna oración. Si alguien quiere decir la que yo me acuerdo de... Estáis a tiempo, Cuento 3. ¿Quién no quiere tener oraciones así? ¿A quién no le gusta tener esa clase de oraciones, de esa clase de relación personal que cuando ora tiene una respuesta inmediata? No solo inmediata, sino además espectacular, potente, maravillosa. A todos nos gustaría tener eso. Pero la realidad es que el tema de la oración no funciona así, ¿verdad? No os ha funcionado a nadie, ¿no? A ver si me estoy equivocando yo. No suele funcionar así. A mí personalmente no. Y entonces quería tocar el tema de las oraciones no respondidas. Lo que pasa es que este es un tema bastante duro, porque cuando estamos hablando de ciertas oraciones, pues ya es un tema un poco más peliagudo, ¿vale? Pero no quiero entrar en esas oraciones no contestadas que llevan una carga de sentimientos, de emociones y de circunstancias más complejas. Quiero referirme a esas otras oraciones que muchas veces lo que estamos intentando hacer es utilizar a Dios, manipular a Dios, ¿no? Y entonces entramos en un chantaje o en un condicionamiento. Señor, si tú me das, yo haré, yo... Y la realidad es que Dios no funciona así. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa al servicio de nuestros caprichos y de nuestras ilusiones. No. Dios es un Dios real, Dios es un Dios absoluto y soberano. Y no podemos entrar a pretender manipular ni a coartar, y entonces eso va a ser siempre un fracaso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de oraciones, o las oraciones en general, que son así un poquito más, no tienen ningún efecto en nuestras vidas, porque esa es la pregunta. ¿Vale la pena orar? Me pasa como en el mando, que hay veces que le estoy dando y no funciona, y esa es la oración. No hay una respuesta, no hay un resultado. Pues la realidad es que sí hay un resultado. Siempre hay una respuesta. Cuando nos acercamos al Señor de una manera sincera, honesta, con nuestras inquietudes y con nuestras necesidades, aunque no obtengamos el resultado que esperamos, siempre hay algo en nuestras vidas que tiene un efecto global. Y lo podemos ver en Jesús. Acordaos del pasaje que acabamos de leer. Jesús estaba angustiado. Jesús tenía miedo. Jesús sentía morirse. ¿No os habéis encontrado en alguna situación así? ¿Con miedo? Bueno, pues ahí tenemos a Jesús, que después de la oración, vemos a un Jesús totalmente distinto, un Jesús totalmente renovado, un Jesús totalmente fortalecido, con otra perspectiva. Fijaros lo que dice en Mateo 27. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imaginaos que Pilato estaba acostumbrado a ver gente sentenciada a muerte y todos suplicando, llorando, arrastrándose y diciendo lo que hiciera falta para no morir. Y le sorprendió a Pilato la actitud de Jesús frente a la muerte y frente a las acusaciones. Por otra parte, el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por cómo lo vio morir. Cómo lo vio morir. Esa es la realidad. El efecto que muchas veces nosotros esperamos, porque hemos leído mucho sobre la oración y hemos visto pasajes, ¿no?, donde si oras y oras con fe, moverás montañas. Oye, pues a mí no se me mueve ni el grano de arena. Ya, pero lo pone la palabra. A lo mejor es que no tengo fe, a lo mejor es que no soy suficientemente constante, o a lo mejor es que estoy pidiendo una cosa que no toca. Pero siempre hay un efecto en nuestras vidas cuando somos honestos delante del Señor. Y transforma nuestra vida, transforma nuestra perspectiva de las circunstancias, transforma nuestro punto de vista. Y eso es lo verdaderamente importante. Con esta muerte y resurrección de Jesús tenemos un acceso directo a una relación con el Padre que es transformadora, de amor y de gracia, para que podamos descubrir cómo somos, cómo es Dios, las riquezas que Dios nos deja a nuestro alcance, para que podamos vivir una vida llena de sentido. Y sé que todo lo que he dicho es poco de la oración, porque la oración es muy amplia, es muy profunda, se necesita de muchísimo más tiempo, pero sobre todo se necesita de orar, de dedicar tiempo a la relación con nuestro Dios, de ser conscientes de que tenemos que descubrir en su palabra que hay cosas que tenemos que aprender, como la honestidad, ser honestos delante de Dios y no quedarnos satisfechos con hay un silencio y ¿qué pasa? Y seguimos como si no pasara nada. Tenemos que ser francos y honestos y decir, nos cuesta orar, tengo que tener esa relación y necesito más de ti, y orar por la oración. Bueno, esto requeriría profundizar más de la oración porque no he hablado ni del Espíritu Santo, ni he hablado de muchísimas más cosas que hay pendientes, evidentemente. Esto requiere una miniserie o una serie, pero bueno, eso se hablará. Así que recapitulo. La oración. Hemos visto qué es la oración. La necesidad de apartarnos y contemplar quién es Dios, y que la oración, la auténtica oración, tiene un efecto en nuestras vidas. Fijaros, estoy convencido, os voy a pedir una cosa rara, hoy me he venido arriba y os voy a pedir una cosa rara. Estoy convencido de que algo te tiene que haber dicho Dios. No porque yo haya hablado, sino porque contamos con el Espíritu Santo, ¿vale? Porque es su palabra la que nos transforma, es su palabra la que nos reta y es su palabra la que nos llama. Y me gustaría, todos tenéis móvil, hoy en día, o todos o casi todos, no sé si Miguel me mira así como, ¿vale? Todos o casi todos tenemos móvil, y sí que me gustaría que en este tiempo, mientras estamos en la alabanza, os apuntéis, porque Ramón hoy nos ha dicho algo. Si Dios nos ha hablado, mañana lunes tiene que pasar algo, ¿sí o no? Algo tiene que pasar. Entonces mi reto es, apúntate por favor, ¿qué reto tienes para esta semana? Quizás el reto sea, me voy a levantar un poquito antes para orar. Quizás el reto sea, me voy a acostar un poquito más tarde para orar, o dejar de ver un poquito la tele para dedicarme un poquito más a la oración. Otro de los retos podría ser, oye, hay círculos de oración, igual me voy a apuntar un día, un lunes, un martes, hay varios días, igual me apunto a un círculo de oración y durante estos días voy a estar participando. No lo sé cuál es, pero me gustaría que antes de salir de aquí, hoy, te lo anotaras. Y es importante anotárselo, ¿eh? No, porque muchos decimos, no, se me queda aquí, o me se queda aquí. No, no se queda, de verdad, apuntároslo. Y ahora os lanzo el reto raro, ¿vale? Y si os atrevéis, me lo enviáis al WhatsApp.
¿vale? Y termino con la definición, una última definición. Cuando oro, cambio mi punto de vista, alejándolo de mi propio egoísmo. Subo por encima de la línea de los árboles y miro hacia abajo, a la pizca de polvo que soy. Contemplo las estrellas y recuerdo qué papel podré desempeñar yo, o cualquiera de nosotros, en un universo que se halla más allá de toda comprensión. La oración es el acto de ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.